las sesiones anteriores hicimos un barrido completo de todo lo que queríamos abordar en este seminario, de cuáles son nuestras expectativas en este seminario. Y dejamos en punta algunos temas. Uno de ellos es la medición de los rayos, la medición de las señales de los rayos y cómo obtenemos parámetros de ellas a través del procesamiento y análisis de la información. Y pues en este grupo de trabajo tenemos un experto en el tema que ha dedicado gran parte de su formación posgradual al análisis y al estudio de este tipo de señales, no solo en Colombia, sino en otros países con gran éxito. Y pues entonces nadie mejor para hablarnos de ese tema que el doctor Herbert Rojas, quien también es profesor de la Universidad Distrital y nos acompaña. Entonces pues yo ya los dejo con él y profe Herbert, adelante, bienvenido y gracias por la charla. Vale. Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Los había saludado rápidamente al final de la sesión anterior, invitándolos a que nos siguieran acompañando en el desarrollo del curso. Pues como el profe Francisco lo menciona, el objetivo de este par de charlas de esta semana estarán enfocados en la parte de los sistemas de medición de rayos, en donde daremos una visión completa al avance tecnológico y el desarrollo que se ha sucedido en este tema aproximadamente en unos 100 años, o sea, un siglo completo de investigación y de avance tecnológico en el tema. Y además de eso, pues ayudándonos de la información y de los resultados que hemos obtenido a lo largo de la última década, aquí en Colombia particularmente, pues estaré presentando algunos ejemplos puntuales que muestran el avance nuestro en investigación, y en aquellos aspectos en los que no estemos como muy al top, pues traeré ejemplos y traeré prácticas que se desarrollan en otros países. La agenda para el día de hoy, creería yo que está un poquito amplia, tal vez no lo alcancemos a atacar completamente, pero el viernes continuaremos y ajustaremos los tiempos para poder hacer la revisión completa de todo lo que queremos abordar y lo que queremos presentar a lo largo de esta semana. Inicialmente vamos a empezar por un recorrido, voy a hacer un pequeño repaso de los aspectos importantes que el profe Francisco nos presentó la semana anterior. Voy a enriquecer algunos elementos que él presentó en su momento y a partir de allí daremos el salto directo a involucrarnos en ese repaso histórico de aplicación, desarrollo tecnológico y aprendizaje propio sobre el tema de sistemas de medición hoy, y el viernes hablaremos un poquito de qué se hacen con esas mediciones, cómo trabajamos con esas mediciones y qué resultados hemos obtenido con ellas. Bien, entonces quisiera arrancar, bueno, para dejar un poquito las reglas claras, la metodología que utilizó el profe Francisco va a ser prácticamente la misma con una ligera diferencia, y es que cada cierto tiempo, yo normalmente me involucro en el tema y voy de largo, pero cada 15 o 20 minutos voy a dar un paro, o cada vez que cambiemos de sección daré un paro y abriré el espacio para que si tienen preguntas o inquietudes las puedan hacer tranquilamente. Bien, como voy embalado, la idea es que pues ustedes vayan anotando esas preguntas, o si quieren a través del chat también las tengan listas y las podamos ir despejando a medida que abordemos cada uno de los temas. Me apoyaré también de tablero digital en algunos casos para evidenciar o hacer algunos rayones adicionales, y vengo con una serie de material que va enfocado más en una ilustración completa del tema y darles a ustedes una visión amplia con algunas aplicaciones que en tiempo real vamos a poder estar evaluando. ¿Listo? Entonces, dejando claras las reglas de juego, obviamente le agradezco al profesor Francisco por la introducción, también pues a todo el equipo de trabajo logístico que ha estado trabajando con nosotros, al resto de profesores y profesionales que nos van a estar acompañando más adelante, a los profes de la Facultad Tecnológica, colegas, amigos que hemos venido desarrollando no solamente este curso, sino otras investigaciones, a los estudiantes que van a venir al final del curso, a los ingenieros Daniel Villamil y Soleil Cruz que nos acompañarán más adelante. Y adicionalmente a eso, quiero dejar algo como una invitación abierta, y es que parte del trabajo también que estamos desarrollando y que les voy a mostrar, y aquí me lo resalto un poquito, que en la
presentación de la semana anterior no lo habíamos incluido, pues parte de la gana de hacer este curso y esta presentación es invitarlos a que pertenezcan tanto a los grupos de investigación como al semillero de alta tensión y descargas eléctricas atmosféricas de la Universidad Distrital, que ya ha tenido resultados y que tenemos estudiantes en proceso. Esto porque sé que tenemos asistentes de diferentes niveles, estudiantes de la universidad que tal vez están empezando su proceso de formación o van a un nivel intermedio, y eso no quiere decir que tengan que esperar hasta octavo o noveno semestre para acompañarnos en estos procesos de investigación. Y como lo mencioné, pues esta es la semilla que ojalá despierte el interés en ustedes a lo largo de todo el curso de todos los temas que abarca la investigación en rayos. Entonces, como ya se había mencionado, como ya lo habíamos revisado previamente, bueno, estaré acompañándolos a ustedes aquí en la cámara de vez en cuando, pero voy a estar frente a la presentación. Pues tal vez quedo mirando un poquito para arriba, pero como lo habíamos mencionado en la sesión anterior, un rayo básicamente es un conjunto de eventos. O sea, como nosotros lo conocemos y ya hicimos la claridad y la diferencia entre lo que es una descarga y lo que es un fenómeno completo, pues eso que llamamos rayo, que a lo largo de esta charla lo voy a estar relacionando con el nombre que se le da en inglés, que es flash, es la sumatoria de múltiples eventos. Los más relevantes tienen que ver con las descargas de corriente transitorias de muy alta magnitud, que generalmente se suceden en tiempos muy cortos, y esas descargas que conocemos como los relámpagos, la intensidad luminosa y la magnitud de corriente asociado, pues tienen una serie de características que los hacen bastante interesantes, no solamente desde el problema que se nos manifiesta o el riesgo que presentan para personas, animales, equipos, sistemas eléctricos, sino realmente enfocado en la manifestación física de un intercambio o un balance de carga eléctrica, y ello asocia la luminosidad, la elevación de muy altas temperaturas en esos caminos altamente conductores, las largas distancias que se cubren o que cubre el fenómeno completo, y dos elementos que ya tenemos claros o que los teníamos claros. Uno es la corriente, que digamos que es el parámetro por excelencia con el que se relacionan las descargas eléctricas atmosféricas, pero otro es el potencial eléctrico, la tensión que se produce o que se genera en esos intercambios de carga eléctrica que luego se van a ver evidenciados en el fenómeno, en el flash y en las descargas a tierra o las descargas entre nubes. Como también lo mencionábamos en su momento, el 75% de este tipo de descargas se asocian generalmente a fenómenos en la nube, entre las nubes o entre la nube y el espacio, que puede ser tanto hacia arriba como hacia abajo, hacia la atmósfera, hacia las partes o los estratos superiores de la atmósfera, o hacia el espacio lateral, por así decirlo, hacia los lados del punto donde se está haciendo la formación de la nube. Y el otro 25% asociado directamente a las descargas a tierra, que también hicimos unas salvedades y unas caracterizaciones que más adelante les voy a repasar, que se agrupan en el 25% de los casos, pero que desde el punto de vista de la investigación son los que más se estudian. ¿Por qué? Porque son los que más fácil se pueden medir y los que más fácil se pueden caracterizar. Además, porque pues son los que generan la mayor cantidad de eventos nocivos, de accidentes, muertes, incendios, problemas y fallas en sistemas eléctricos, de comunicaciones, averías, problemas de compatibilidad electromagnética, riesgo por potenciales elevados, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, ese problema que muchos ingenieros consideran el rayo, pues es un evento natural que no puede ser mitigado. Lo que puede ser es conocido, como lo estamos haciendo a lo largo de este curso, y a partir de ese conocimiento poder encontrar mecanismos de mitigación de sus efectos, más no evitar su ocurrencia. Y bajo esa restricción o bajo esa condición, pues realmente el estudio del rayo, como lo mencionaba el profe Francisco en su presentación, lleva más de 200 años, unos dos siglos desde el punto de vista científico, pero ha sido a lo largo de todo el periodo en el que como seres humanos hemos estado en el planeta, aspecto de interés o de curiosidad. Desde el punto de vista científico, que es en lo que nos vamos a concentrar hoy, pues son más o menos un siglo, un poco más de un siglo de estudio de la fenomenología, del modelamiento teórico
y aproximadamente 80 años, gracias al desarrollo tecnológico, a la presencia o la aparición de la fotografía, las mediciones de alta resolución, los sistemas que responden ante tiempos muy cortos, que se comenzaron a desarrollar teorías que ya están bastante asentadas, pero que aún así pues falta mucho camino por recorrer. Y esas investigaciones lo que han permitido es conocer el fenómeno y entender su ocurrencia y la interacción que ese fenómeno tiene con todo lo que nos rodea. Nosotros como habitantes del planeta, los sistemas, las estructuras y todo lo que construimos de manera artificial. Y además de que el evento es aleatorio, también tiene una condición muy particular, y es que los estudios han mostrado, la ciencia ha mostrado que los parámetros del rayo, las características de los rayos, se ven modificados en función de condiciones meteorológicas inicialmente, de las condiciones geográficas del lugar donde se analice, de las condiciones temporales, los cambios estacionales y, como lo mencionaba, los cambios en la climatología del lugar. Eso hace que el fenómeno desde el punto de vista de su entendimiento tenga cierto nivel de complejidad, y nuestra labor a lo largo de este curso es mostrarles cómo se puede domar esa bestia llamada rayo. ¿Listo? Bajo esa condición, pues, ¿qué es lo más interesante a la hora de evaluar esto? Como datos particulares, en el planeta se generan alrededor de 2000 tormentas activas durante el día, durante un día. Y dentro de eso, pues existe un parámetro que conocemos como la densidad de descargas, que pues generaliza el comportamiento, la actividad de rayos en un área específica y en un tiempo específico. Pues se habla de que esa tasa de ocurrencia está de alrededor de 100 impactos en la Tierra por segundo, con una característica importante, y es que la mayor actividad de rayos se localiza generalmente en la zona tropical y subtropical del planeta, donde esas tasas de ocurrencia pues son muy altas, de alrededor de entre 50 y 100 flashes, o sea, eventos completos por kilómetro cuadrado año. Como para tener una idea, y dentro de esa zona pues se identifica el lugar de mayor actividad del planeta, que se encuentra en la zona central de África, algunos países en la zona asiática tropical, la parte superior o ya cercano a la zona subtropical, que es donde se encuentra China, India, el Tíbet, Nepal, todas estas zonas de alta montaña. Y por el lado de América, pues en la zona, digamos, ecuatorial, específicamente Colombia y Venezuela, algo de Panamá, y la parte tropical de Estados Unidos baja, que está centrado en Cuba, bueno, en Florida y Cuba como otro país, República Dominicana, etc. Entonces, estas zonas pues tienen un gran interés, y por eso la ventaja que nosotros tenemos, a diferencia de países que se encuentran en latitudes altas, que los conocemos como países o zonas templadas, en las que la actividad de rayo es muy baja, pero en el que tienen un desarrollo tecnológico y científico y sobre todo de recursos económicos muy grande. Pero nosotros tenemos la ventaja de tener un laboratorio por excelencia de rayos. ¿Sí? ¿Por qué lo menciono de esa manera? Desde el punto de vista de la ocurrencia, Colombia como tal tiene 5 de los lugares con mayor actividad de rayos dentro del top 25, o sea, dentro de los primeros 25 puestos en el mundo de actividad de rayos, analizado por múltiples sistemas de evaluación y medición de actividad de rayos, Colombia tiene 5. Tiene uno que es, digamos, compartido con Venezuela, que es el lago de Maracaibo, que es la zona de mayor actividad de rayos, que se asocia a una actividad de alrededor de 232 flashes por kilómetro cuadrado. O sea, en un cuadrito de 1 kilómetro por 1 kilómetro durante un año caen allí 232 flashes. Y esos flashes pueden contener múltiples descargas a tierra. Y detrás de ellos tenemos zonas en el Cesar, en Antioquia, en la parte de Chocó, que tienen una muy alta actividad de rayos también. Bien, y por ello, pues allí es donde de cierta manera se comienzan a concentrar las ideas y los indicios de tomar Colombia como un muy buen laboratorio para el estudio de rayos. Desde el punto de vista de la ocurrencia, algo que le preguntaban a ustedes al profe Santamaría en la sesión anterior, pues la ocurrencia de obtener una alta actividad de rayos en esta zona tropical se debe a múltiples factores, pero dentro de ellos, pues uno de los más relevantes es que estamos ubicados en lo que se conoce como la zona de convergencia intertropical.
¿Y a qué nos referimos con eso? Pues aquí hay un pequeño videito. Me confirman, porfa, si estamos escuchando el video. Lo voy a reproducir y me cuentan si lo podemos... Uy, aquí no me salta. Un momento, por favor. Dejar de seguir. Listo. Entonces, este videito era simplemente un repaso, está tomado de una página del sistema de alertas tempranas de la zona antioqueña, por eso ahí mencionaba que el Valle de Aburrá, pero realmente la tendencia y el comportamiento de las épocas de lluvia en el país es más o menos homogénea y se debe a este comportamiento y movimiento de esta zona intertropical, de convergencia intertropical, que a lo largo del año está subiendo y bajando y hace que tengamos una temporada de lluvias mientras va subiendo, mientras va desplazándose hacia el norte, y otra, pues digamos 6 meses luego aproximadamente, cuando se desplace hacia el sur. Pero en función de esa información, y nos vamos metiendo un poquito con los datos, pues aunque allá en Antioquia tienen su sistema de alertas, nosotros aquí en Sabana de Bogotá también tenemos un sistema de evaluación de actividad asociado directamente en parte a las lluvias. Tenemos a través de este portal, lo voy a compartir aquí con ustedes rápidamente. Me confirman si lo están viendo, si están viendo la pantalla de internet, o no sé, ¿sí? Entonces tenemos un sistema. Sí, ahí se ve. Ok, entonces tenemos un sistema local, ¿sí? Que se gestiona desde el órgano encargado de la gestión de riesgo aquí en Bogotá, que tienen estaciones meteorológicas dispuestas en diferentes regiones de la ciudad y que permiten ir evidenciando la actividad de lluvias y ello relacionado con la actividad eléctrica. Ellos tienen asociación con algunas empresas que hacen pronóstico de clima y hacen reportes de clima y nos entregan información asociada a la actividad de rayos, esto de manera muy general, pero que nos da información sobre el desplazamiento de las tormentas, la actividad de rayos, a partir de información que toman de estaciones de medición de rayos, ya no meteorológicas, y que más adelante pues les mostraré un poco. Entonces, un reporte que se puede consultar, que podemos consultar todos, pues nos muestra, esto por ejemplo es una imagen de lo que sucedió ayer entre las 7 de la mañana y las 7 de la mañana de hoy, incluyendo pues la noche, que si la mayoría lo notamos, o por lo menos en el lugar donde yo me encuentro, pues mostró que a lo largo de toda la tarde y parte de la noche hubo descargas eléctricas atmosféricas y alta actividad de rayos. Entonces, eso es lo que permite inicialmente tener un conocimiento, una caracterización del comportamiento de rayos, y esa actividad de la zona de convergencia, sumada a que tenemos dos costas grandes, una con el océano Atlántico, con el mar Caribe, y otra con el Pacífico, sumado a desplazamientos de ondas tropicales que ingresan por cualquiera de los dos lados. Sí, estamos muy cerca de la costa de Venezuela y por allí también viene esa proyección con una baja estructura montañosa que no bloquea esos vientos, pues hace que al final Colombia tenga realmente una actividad alta de rayos asociado es a la formación de nubosidad. O sea, la fuente de la actividad de rayos nuestra es ese comportamiento de la formación de nubes, y a partir de allí pues es que nosotros a lo largo y ancho del país reportamos
actividad de rayos durante estos periodos que se mostraban en el video, más o menos entre marzo y junio en una temporada, y la segunda temporada que va más o menos desde septiembre hasta finales de noviembre, mediados de diciembre, algunas veces se alarga un poco más o un poco menos dependiendo la temporada, pero que permite que tengamos realmente dos grandes temporadas de rayos en las cuales podemos realizar estudios y tener insumos. Eso también va en contra de que nuestros sistemas eléctricos y nosotros como habitantes del país pues estemos expuestos a un mayor nivel de riesgo que más adelante a lo largo de nuestro curso les van a mostrar. Bien, para poder evaluar y analizar características de los rayos entonces, y ya metiéndonos en el tema que nos compete pues, después de esta pequeña introducción, tenemos dos bloques gruesos de sistemas de medición o métodos de medición. Ojo, aquí hago la salvedad, los métodos de medición no solamente consisten en caracterizar las formas de onda o la naturaleza de tensiones, corrientes y demás elementos vinculantes a la ocurrencia de un rayo, sino que también están asociados a la detección, la localización, la identificación del lugar donde impactan estas descargas y cómo evolucionan las tormentas eléctricas. Entonces, tenemos un bloque de sistemas de medición que son los sistemas de medición directas que nos permiten conocer la corriente de la descarga, la carga transferida de la nube a la tierra o de tierra a nube, dependiendo hacia dónde fluya la carga eléctrica, los valores máximos de corriente con los cuales hacemos coordinación de protecciones y hacemos todo el esquema de protección de sistemas eléctricos, estructuras, etcétera. Pero además conocemos anchos de banda o rangos de frecuencia que pueden generar interferencia radiada sobre sistemas y equipos, o sea, nos metemos en temas de compatibilidad electromagnética, conocer las tasas de rapidez en las que varían esas magnitudes de corriente y elementos adicionales como la luminosidad, la cantidad de ruido que generan, la velocidad del proceso de descarga, etc. Ese digamos que es el método que nos proporciona información directa de los parámetros del rayo. Los otros son métodos indirectos basados en el uso de sensores, incluyendo cámaras y otra serie de elementos para el monitoreo que se hace a distancia y que se basan normalmente en la propagación de los campos electromagnéticos, eléctrico y magnético que se generan durante el proceso de todo el evento. Y de allí, pues podemos luego correlacionar esos campos eléctricos y magnéticos a partir de la teoría con las formas de onda y las magnitudes de corriente. O sea, existe un paso adicional que se debe surtir para poder estimar de manera aproximada la forma, la magnitud y las características de los rayos, de las descargas a tierra y de la actividad que se sucede en la atmósfera. Y a partir de allí, entonces, pues tenemos este bloque es, digamos, una visión general, no pretendo que lo entendamos, pero lo que vemos es que las mediciones han sido por años y seguirán siendo el insumo más importante para entender el fenómeno. Y a partir de entender el fenómeno es que comienzan a plantearse soluciones y alternativas de mitigación de sus efectos. Por un lado, las mediciones, que pueden ser mediciones de corriente por métodos directos, de tensiones inducidas, campo eléctrico y magnético, esos tres serían métodos indirectos, permiten abrir el espacio del espectro de investigación a irse a conocer el comportamiento de los eventos que se incluyen en el flash. Entonces allí tenemos la carga en las nubes, la carga transferida, los famosos líderes, los return stroke o las descargas de retorno y los demás eventos que se suceden. Y por el otro lado, pues es lo que ha permitido que tanto ingenieros como físicos y otros científicos pues modelen comportamientos, ¿sí? Determinen estructuras que permitan acercarse al comportamiento de esos rayos. Entonces, basado en eso, pues el estudio de rayos comprende la evaluación de requerimientos de compatibilidad, sistemas de localización y detección, sistemas de protección, conocer parámetros especiales según la región del planeta al que nos encontremos, generar la normatividad o las leyes que establecen el cómo debemos protegernos o las recomendaciones técnicas para el cómo proteger personas, equipos y sistemas ante los eventos de rayos. Y arranquemos entonces por esos sistemas de medición directa. Entonces, agregando un poco a la teoría que habíamos revisado en la sesión anterior, pues pensemos que esa convergencia intertropical y ese movimiento de vientos cálidos que llegan a nuestra zona tropical, generalmente tienen un comportamiento por lo general, dejémoslo así,
de movimiento y de permanencia dentro de ciertas alturas en la atmósfera, cercanas a la Tierra, pero al estar en la zona ecuatorial, pues la incidencia de los rayos, la duración del día, de los rayos luminosos hace que ese aire se caliente. Y el movimiento de ese aire genera movimiento en la atmósfera de partículas que hacen que comience a existir de cierta manera una acumulación de aire, de gas caliente, que se ubica en ciertos estratos y que comienza a generar la formación de nubosidad. De allí sale el cómo o el por qué se generan esos rayos. Entonces, en una condición clásica, convencional, existen 2 o 3 modelos que explican la formación de las nubes, y allí tenemos 2 básicamente gruesos, que son los que llamamos los procesos de convección, que son los de movimiento de aire caliente ascendente, y los otros los de precipitación, y es que partículas grandes que tienen cierto peso descienden de la nube y en forma de precipitación, de lluvia, de granizo, pues llegan a la Tierra. Entonces, en la condición inicial, en ambientes sin nubosidad amplia, pues ese aire caliente comienza a desplazarse hacia arriba, comienza a generar movimientos, por lo general en condiciones de buen tiempo, llamémoslo así. Esas partículas que se encuentran de aire, de gas en la atmósfera, están cargadas positivamente, en parte porque por fenómenos de fotoionización se le han desprendido algunos electrones a esas moléculas de gas y están ahí suspendidas con carga positiva. Por convección, o sea, por temperatura, comienzan a ascender, ¿sí? Y comienzan a hacer la formación de nubosidad. Entonces comenzamos a reportar fenómenos de convección mucho más compleja. Cuando se comienzan a acumular esas cargas positivas en la nube, en esa pseudonube que se está estructurando, pues al mismo tiempo por fenómeno de atracción en la parte superior, porque arriba tenemos la ionosfera, comienzan a orientarse partículas negativas y a establecerse una especie de arreglo de cargas positivas en la parte inferior y negativas en la parte superior, pero ese aire caliente sigue subiendo y sigue ascendiendo de tal manera que las cargas negativas comienzan a rodear la nube, comienzan a irse por los lados y a depositarse en la parte intermedia de la nube. Y allí es donde se comienzan a generar los procesos de carga, ¿sí? de posicionamiento y agrupación de cargas. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba el profe Francisco en la sesión anterior, existe un límite, una altura que es más o menos entre 5.000 y 6.000 metros sobre la superficie, en la que la temperatura, que está más o menos entre menos 10 y menos 25 grados centígrados, ha hecho que ese aire se enfríe, que se generen cristales de hielo y adicionalmente que se generen partículas de granizo muy pequeñas. Y en ese movimiento entre partículas, pues comienzan a tomar carga eléctrica. Entonces, el granizo, que es más pesado que los cristales de hielo, tiende a caer, a bajar, y en ese límite de temperatura se cargan negativamente, entonces descienden a la parte intermedia baja de la nube, y los cristales de hielo siguen subiendo, y como son mucho más ligeros, tienden a permanecer en la zona superior de la nube, y allí es donde combinamos la convección con la precipitación, haciendo que esa combinación estructure lo que llamamos la configuración básica de una nube de tormenta, en la cual, pues en la parte intermedia baja existen cargas negativas y en la parte superior de la nube, en el techo de la nube, se aglomeran las cargas positivas. Pero además de eso, por precipitación y porque sigue existiendo convección, o sea, el aire cálido sigue ascendiendo, se generan en algunos lugares de temperatura alta, ¿sí? De mayor de 0 grados centígrados, en el orden de 0 a menos 5 grados, aún hay partículas allí que se están configurando y en esas temperaturas adquieren cargas opuestas. Entonces tengo una parte superior positiva, una parte intermedia muy grande de carga negativa y en la parte baja de la nube unas carguitas positivas, unas partículas cargadas de manera positiva que establecen lo que llamamos una estructura tipo sándwich, en la que el dominante pues es la carga que se ubica en la zona media baja de la nube con carga negativa.
Eso es lo que hace que se pueda configurar una nube de tormenta. Cuando la nube de tormenta ya está madura y tengo suficiente carga negativa en la parte media-baja, pues se comienzan a desprender fenómenos que ya revisábamos de descargas preliminares, de líderes, ¿sí? Y que en esa zona particular de más o menos 6 kilómetros de altura, con temperaturas de aproximadamente menos 15 grados centígrados, existen unos cambios en la polaridad de las partículas. A eso lo llaman temperatura de inversión de carga. ¿Listo? Por favor, quien tiene el micrófono abierto, le pido que lo cierre, gracias. Y entonces aparece este grafiquito acá, que es un modelo que agrupa tanto convección como precipitación, que se conoce como el proceso de Reynolds, Brook y Gurley, que lo que habla es que por encima de esos 15 grados, menos 15 grados centígrados, el granizo cargado negativamente desciende, los cristales de hielo positivos suben, pero por debajo o por encima de esos 15 grados, o sea, más cálido, más caliente, pues ese granizo sigue descendiendo, pero se carga positivamente, mientras que los cristales se cargan negativamente. Como ese granizo ya es muy pesado, pues por gravedad cae. Por esa razón, en la parte baja de la nube queda un pequeño remanente de carga positiva y no se aglomera gran cantidad. De lo contrario, tendríamos generalmente descargas de tipo positivo entre la nube y la Tierra. Y esto es lo que establece, es el insumo de lo que es una descarga. Y comencemos a hablar entonces de cómo medir esas características. En el paso del tiempo, la tecnología y el desarrollo de avance científico ha hecho que comencemos a avanzar en cómo medir esa carga en la nube. Que hubo una pregunta la semana anterior de cómo se medía. Entonces, desde el punto de vista de las aplicaciones y de la medición directa de la carga en la nube, pues se comenzaron con cosas básicas como elevar cometas, como el ejercicio de Franklin que el profe Francisco nos explicaba, pero con el paso de los años y con la mejora en los materiales, en las características, el desarrollo aeronáutico, pues se comenzaron a utilizar métodos en los que los investigadores se montaban en globos, ascendían a las nubes y allí registraban con ayuda de ciertos equipos, en algunos casos rústicos, la carga en la nube. Y allí fue donde se evidenció que dependiendo de la altura en la que uno esté sobre la nube, habían cambios de polaridad y de magnitudes, por supuesto. Eso ha ido avanzando con el tiempo y pues existía mucho riesgo en que se subiera un investigador, un científico sobre el globo, porque podría haber una descarga en el globo. Y evitando ese tipo de riesgos, pues se comenzaron a desarrollar con ayuda de globos teleasistidos, por así decirlo, ya no tripulados, otros sistemas de medición, y eso acompañado del desarrollo de la radio, pues se pudo implementar ya no el uso de un registrador manual, ¿sí?, sino el uso de materiales, de señales de radio que transmitían la información y que podía ser recolectada fácilmente, porque antes pues o estaba el investigador rayando, tomando nota a partir de lo que registraba con sus equipos, enviaban sondas con materiales que tal vez reportaban de alguna manera, pues algunas veces con materiales radioactivos, la cantidad de carga o la variación de carga en la nube, pero había un problema y era que cuando el globo estallaba, pues la muestra y la información quedaba en esa cápsula y había que buscarla a ver dónde caía. Entonces el desarrollo de la tecnología ha mejorado eso. Y pues ya en las últimas 3 y 4 décadas, pues el uso de aeronaves dotadas de elementos de instrumentación, pues ha permitido tener un conocimiento mucho más avanzado de lo que sucede en la nube. Y el uso de rockets, de cohetes disparados, también ha facilitado eso. De tal manera que de manera general se han reportado valores máximos generalmente en las capas, como lo mencionaba, en la parte superior positiva de hasta 120 coulombs. Eso es bastante carga. En la parte inferior, pues casi siempre una proporción similar, o sea, menos 120 coulombs con magnitud negativa. Y en la parte baja, cargas de hasta 20 coulombs, que si ustedes los piensan en balance, pues la nube está eléctricamente desbalanceada. Porque si uno suma menos 120 más 120 más 20, pues generalmente la nube como un grupo general, pues tiene un pequeño desbalance de cargas positivas, pero eso puede ir cambiando y depende de la formación misma del proceso de tormenta. Entonces, basado en ello, se registra carga eléctrica, también se registra campo eléctrico de magnitudes de 40 kilovoltios metro, 40.000 voltios metro hasta 1.2 megavoltios, y eso es lo que ha permitido avanzar en el estudio del rayo.
¿Cómo medir carga desde el suelo? Normalmente se utiliza información registrada por sistemas de medición que más adelante miraremos, que se llaman molinos, y lo que tiende es hacerse una pequeña aproximación usando teoría de campos electromagnéticos. Quienes hemos estudiado este tema, pues sabemos más o menos en qué consiste el teorema, la ley de Gauss, y entonces bajo esa condición yo puedo utilizar un volumen de control. Yo podría encerrar la nube en una superesfera gigante y determinar cuál es la carga eléctrica neta, que como lo vimos en una simple suma podría ser positiva o negativa, tener más exceso de carga negativa que de positiva. Pero para evaluar lo que hay en la parte baja de la nube, que generalmente es lo que desencadena el proceso de formación de rayo, pues uno podría solamente encerrar en un volumen de control, que en este caso utilicé como una caja para evaluar ello. Y utilizando teoría de campos electromagnéticos y conociendo el campo eléctrico, si yo promedio una superficie de la nube de 10 por 10 kilómetros, 5 por 5 kilómetros, tengo el campo eléctrico y la constante de permitividad relativa, que esa ya se conoce, pues puedo llegar a estimar la carga aproximada en la parte baja de la nube, que es la que tiene la dominante negativa total. ¿Que cómo se generan los rayos positivos? Pues por lo general pueden generarse debido a esa pequeña cantidad de carga en la parte baja, pero también, como se dan cuenta y como lo pueden ustedes evidenciar en muchas figuras, la nube de tormenta típica tiene una forma de yunque, o sea, en la base es corta y en la parte superior se abre como un hongo. Y esa parte superior de carga positiva queda expuesta, como se ve aquí en la figura, de tal manera que por ese camino pueden desencadenarse descargas positivas. Son mucho más raras que las negativas, en un mucho menor porcentaje, más o menos 90% negativas, 10% positivas, pero pueden ocurrir debido a ese fenómeno y al movimiento del viento, que puede desplazar algunas zonas de la nube y desproteger esa zona superior. Entonces, con eso comenzamos a evaluar carga eléctrica. ¿Sí? Y hasta ahí, pues digamos que vamos como en un proceso de formación de eso que llamamos rayos. Ya voy a hacer la primera para escuchar preguntas, pero de esa formación y de esa estructura de nube se desprenden en general dos tipos de descargas que son las más analizadas por nosotros, y es las descargas intranube, que se generan por esa diferencia de carga eléctrica intensa que hay en la parte superior e inferior, o inferior negativa e inferior positiva, o las descargas a tierra, que es ese balance eléctrico entre la carga en la nube y la tierra. Y a partir de allí, pues esto que llamamos los flashes positivos y negativos, que se asocian a la carga eléctrica que está en intercambio, y el ascendente o descendente, que se asocia a los líderes, la trayectoria de los líderes, que es ese plasma que se desplaza a través del espacio y que va abriendo camino para que al final la descarga de retorno, el return stroke, impacte el suelo. Entonces, hasta aquí voy a hacer un pequeño paro. Ya estoy embalado, como les dije, pero quiero escuchar si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda sobre lo que hemos hablado hasta el momento. ¿No? ¿Todo bien? Si todo va bien, como les digo a mis estudiantes, regálenme un OK ahí en el chat de la sesión. Listo. Súper bien. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a dar un salto a eso a lo que nos enfrentamos, a eso que estamos tratando de entender desde hace mucho tiempo y que nos permite, pues, comenzar a evidenciar qué es lo que pasa. Entonces, este video, algunos o parte de los videos que les presento están en inglés, no son muy difíciles de comprender, pero al final, luego del video, hago un pequeño resumen de lo que querían explicar. Aquí me adelanto y vamos a mirar el fenómeno como tal a partir de observación con ayuda de cámaras de ultra alta velocidad, que complementa un poco los ejemplos que nos mostraba el profe Francisco en la sesión anterior y en los que se puede ver con mayor detalle el proceso. Y en este video en particular nos van a hablar de la formación de las primeras etapas del flash, específicamente el avance del líder, ¿sí? Y el cómo al final se estructura un camino conductor entre la Tierra y la nube con ayuda de ese líder que va descendiendo y de un líder ascendente de polaridad positiva que normalmente va a establecer lo que se conoce como el proceso de enlace final que desencadena la descarga. Entonces, ahí los dejo con el video. For the first time ever, Jeff had recorded the birth of a lightning bolt in super slow motion.
When played back, it shows a flash of light dart out of a cloud and zigzag downward in roughly 50-yard segments. This first stage of lightning is called a stepped leader. You can see the stepped leader coming down here, looking for ground, going back and forth. You can see the tortuous channel it is taking as it divides back and forth. As this stepped leader gets close to the Earth, it has an extraordinary effect on objects on the ground. They respond to the strong electric field by growing positive streamers. These reach up anywhere between 3 and a few hundred feet above the ground, as seen in these rare photographs. Finally, when a stepped leader and a positive streamer meet, the electric charge can drain to Earth, resulting in the blinding flash of light we call lightning. The entire field of view lights up. That's the main part of the lightning strike that your eye will catch. The new generation of cameras has enabled scientists to record a strike that lasts just a fraction of a second and play it back over 200 times slower to analyze its detail. These super slow motion images show the stepped leader making a connection with the ground. The entire charge then drains from the cloud above, seen as a series of pulses. Using the latest camera technology, scientists are beginning to unravel the mysteries of lightning. Listo. Entonces, como lo veíamos ahí, haciendo una descripción rápida, lo más interesante de este fenómeno en cámara lenta es poder ver el salto del líder, que a simple vista no es posible detectarlo porque se mueve en milisegundos o microsegundos. Y como se menciona, ese líder, ese primer líder que se conoce como el líder de salto o el step leader, como lo llaman en inglés, pues lo que va haciendo es saltos en el espacio de entre 100, 200 y hasta un poco más de distancia, metros, en la cual lo que va buscando es la mejor trayectoria y por eso se generan esos caminos tortuosos. Y es una competencia de cuál líder, porque de la nube pueden desprenderse múltiples líderes al tiempo, cuáles líderes llegan o cuál líder llega primero, se conecta con el líder ascendente o lo que llamaban ahí un streamer positivo, se cierra el camino y se establece la descarga de retorno. Y eso es lo que hace que la trayectoria no sea una línea recta, sino sea un camino, como lo mencionaba el video, tortuoso. Tortuoso es que echa para un lado y por ahí vio que no se podía, se devuelve en el otro sentido y comienza a buscar trayectoria. Como eso es una acumulación de carga eléctrica, pues puede que se separe una parte y por eso empiezan a aparecer esas ramificaciones que también van buscando el contacto con tierra. Algunas de ellas descienden, otras vuelven y suben, porque hay una nube vecina que tal vez tiene una acumulacioncilla de carga positiva y entonces les resultó como más atractivo irse para allá. Y también pueden generarse, y ese también es un fenómeno de descargas entre nubes. Bien, entonces, ya teniendo claro eso, aquí hay otro video, un video mucho más detallado, para que sí demos salto a cómo se miden estos señores, en el que lo que les pido es dos cosas. La primera, miden la velocidad de tiempo. Esto es un video tomado que realmente resume 1/3 de un segundo, aproximadamente 330, 350 milisegundos, que aquí va a durar alrededor de 1,5 minutos. Y aquí en la parte de abajo, si lo quieren ir observando, ven la marca de tiempo. Este 303 son los segundos y aquí están las milésimas de segundos. Este es el que se va a mover rápido. Pero se van a dar cuenta que en ese 1,5 minutos, la duración, esto va a cambiar de 0,3 a 0,4. Para que entendamos lo rápido del fenómeno y el por qué no es fácil hacer investigación en este tema si no tengo los equipos y los elementos adecuados para hacerlo. Pero en este video les voy a mostrar todo lo que puede suceder durante un proceso de descarga eléctrica atmosférica y de actividad de una tormenta eléctrica completa. Y allí comenzamos a detectar algunas cosas importantes. Entonces, este no tiene audio, simplemente para que lo observen y para que estén mirando todo el panorama. ¿Listo? No se concentren en una sola cosa, sino mantengan la vista abierta en todo el espacio que ve la cámara. Entonces, empieza la actividad de rayos.
Y allí en la parte central estamos viendo el líder. Ve un líder descendente, se ramifica, pero los pido que ahora cambien su vista no al central de la cámara, sino a la izquierda. Y hubo un líder mucho más rápido. Y el que creíamos que iba a bajar a la tierra está subiendo a encontrarse con otra nube. Y aquí paro el video un momentico. A ver si... Ay, me salté, perdón. Ay, otra vez. Ay, no. Vamos a ver si... No, me quedó grande ahora. Cambiémoslo aquí a pluma, a ver si así... No. Me devuelvo nuevamente. No tengo control del video aquí. Entonces, lo que les pido es que estén pendientes de estos centrales, que ya sabemos que son 2 descendentes. Miren que aquí ya se comienza a iluminar, pero no lo vemos. Estábamos fijándonos al centro y fue el primero que cayó. Y aquí sigue habiendo un cambio de luminiscencia, pero miren los del fondo. 1 subiendo, 2 subiendo y un tercero subiendo. Y si se dan cuenta, no está arrancando desde el suelo. Miren que este pega en la tierra. Estos de aquí se ven como en el espacio. En esos puntos hay torres, estructuras elevadas que generalmente asocian el comportamiento o la ocurrencia de flashes ascendentes debido a esa recombinación o a esa modificación del espacio que genera la presencia de esa estructura. Y ya para terminar el video, vayan mirando lo que pasa aquí en este lateral. Cuenten cuántos van. Yo iba como en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y así sigue. Bueno, el video ya va a parar, pero eso muestra algo que también tiene como parámetro un flash y es la multiplicidad, que es la cantidad de descargas de retorno que pueden tener esas descargas. Y esto es raro porque en un solo video pude ver todo. O sea, pudimos ver ascendentes y descendentes, pudimos ver intranube. Este de acá que creíamos que era el primero terminó desencadenándose en otro extremo. Pudimos ver eventos muy rápidos y pudimos ver un evento lento que se veía aquí en esta zona. ¿Bien? Entonces aquí hay una pregunta y ya ahorita la respondo, pero lo que hay que ver es cuál es el comportamiento de la descarga. Por lo general, cuando caen múltiples descargas, lo que llamamos los returns subsecuentes, tienden a caer utilizando el mismo canal que ya se abrió con la primera descarga. Tienden a hacerlo. No es que sea obligatorio. Es mucho más fácil que un líder que se conoce como el líder dardo ya no tenga que abrir camino, sino se mande directamente por ese mismo canal, ya previamente ionizado y genere una descarga subsecuente. Pero puede que genere un camino diferente o que tenga ligeros cambios. No es exactamente el mismo camino. Y la distancia de impacto entre un stroke y otro, entre unas descargas de retorno y otra, puede oscilar algunas decenas de metros, 10 metros, 15 metros, pero también puede diferenciarse y llegar hasta 150, 500 metros de distancia, que es muy difícil de detectar el punto exacto. Más adelante, cuando veamos sistemas de localización y detección de rayos, vamos a ver lo complejo que es diferenciar el lugar exacto y siempre van a existir incertidumbres de localización. Entonces, ya teniendo claro eso, pues tenemos que un flash nube tierra se asocia a múltiples eventos y utilizando sistemas de medición yo puedo llegar a registrar. Realmente los métodos de medición directa no son tan directos como creemos. Buena parte de ellos se basan en principios de inducción, ¿sí? Que aquí les pongo los 3 ejemplos de los equipos o los elementos que se utilizan para hacer esa medición. Están las bobinas de Pearson, las bobinas Rogowski o los transformadores de corriente rápidos con características que establecen una relación entre la tensión inducida, ¿sí? Y aquí me equivoqué, pero que es una relación entre la tensión que se induce en ese lazo por efecto de la corriente atravesando un camino conductor. Aquí en medio de estos elementos aparece el camino. Aquí estaría un conductor que transfiere o que lleva la corriente de la descarga y esa corriente genera un campo magnético que a su vez induce una tensión en esos elementos, pero esa tensión
es correspondiente a la corriente no directamente. Existen unas constantes de proporcionalidad que tienen estos equipos y además, adicional a eso, tienen unas etapas de integración porque la relación entre tensión y corriente no es directa. Existe una relación entre tensión y el campo magnético generado por esa corriente. Y generalmente tengo que llevar una etapa de integración que por lo general es los mismos equipos, las mismas bobinas o los CTs rápidos incluyen en sus circuitos, de tal forma que cuando yo veo la forma de onda registrada en un equipo, estoy viendo la tensión que es proporcional a la corriente con la forma de onda de la corriente. Y lo que necesito es una constante de proporcionalidad. Tantos amperios por voltio registrado, generalmente es. Entonces, estos son métodos directos, pero no realmente están tomando la corriente. El único método directo real es el uso de resistencias shunt, que son resistencias de muy bajo valor óhmico para no generar oposición a la corriente, pero que por ley de Ohm, por una relación matemática simple que tenemos acá, pues relaciona su valor con la tensión o la caída de tensión que se registra. No son resistencias de cualquier tipo. Quien conoce de teoría de alta tensión sabe que son elementos construidos de manera específica, pero todos ellos, cualquiera de estos, tienen una característica. Primero, poder registrar corrientes de muy alta magnitud, hasta 200 o 300 kiloamperios, o sea, 300.000 amperios. ¿Bien? Y en función de la frecuencia y los rangos de frecuencia, que es algo fundamental que vamos a estar viendo más adelante, pues una descarga tiene un ancho de banda. O sea, tiene una acumulación de eventos que se suceden en diferentes frecuencias. Y bajo eso, pues para yo poder registrar el evento tal cual como es, necesito que mi sistema de medición tenga un ancho de banda en el cual quepan todas esas componentes de frecuencia. Generalmente esas frecuencias van desde muy baja frecuencia, DC, porque el rayo tiene componentes DC, a componentes de alta frecuencia de algunas decenas o centenas de megahertz. Y allí la complejidad de medir, porque los mismos sistemas de medición se comportan muchas veces como filtros que le quitan cosas a la señal si no son adecuadamente dimensionados. ¿Listo? Entonces, basado en esto y teniendo en cuenta que estos son los 4 o 3 elementos generales que se utilizan en medición, cuando se hace medición directa se hace uso de 2 estrategias. Bueno, realmente son 3. Una, las estructuras elevadas ya construidas previamente por el hombre, que casi siempre son rascacielos. Otra, que son las torres instrumentadas realmente diseñadas para medir rayos, o sea, que se construyen con esa finalidad. Y el tercero, que ya el profe Francisco también lo había mencionado, que son los rayos disparados o los que se generan por el disparo de cohetes hacia las nubes de tormenta. Y aquí les voy a mostrar rápidamente, vamos a avanzar aquí un poquito más rápido porque lo que tengo es figuras, no vamos a hablar mucho de ellos. Por allá en 1939, un señor de apellido McEnroe se le dio por comenzar a medir, viendo que a la estructura del Empire State, que era el edificio más alto de Nueva York en esa época, le pegaban rayos, pues él dijo, aprovechemos eso y caractericémoslo. Y comenzó a hacer mediciones con estos dispositivos, porque es tecnología que se basa en campos electromagnéticos de hace mucho tiempo, comenzó a registrar características de los rayos. Pero quien realmente dio el punto adelante, y eso sucedió casi hace 60 años, un poquito más de 50 años, fue Berger. Berger fue un científico que en su momento en una torre de comunicaciones que ya existía en Suiza montó un sistema de medición y fue el que comenzó, porque ya para esa época la tecnología de osciloscopios ya era un poco más avanzada, la fotografía también tenía mejores condiciones y características que en 1940 comenzó a registrar por primera vez formas de onda de corriente del rayo. Y ese es lo que nosotros quienes investigamos en este tema consideramos como de los artículos clásicos de la teoría y el análisis experimental de descargas eléctricas atmosféricas. Esa torre es una torre pequeña, comparemos el Empire State de 381 metros con una torre que solamente tenía 70, todavía existe, esta foto es reciente, y en donde se siguen haciendo mediciones constantes, pero la ventaja es que la torre está puesta encima de un monte que tiene 912 metros, o sea que si sumamos los dos da casi 1 kilómetro de altura con respecto al nivel del mar.
Otras estructuras que se tienen, por ejemplo, en Brasil, cerca aquí a Colombia, y de donde se han tomado muchas de los datos e información de las características de los rayos en esta zona tropical, es la estación de Morro de Cachimbo en Belo Horizonte, que también esta es una torre específicamente construida para este tipo de mediciones. La torre Greifsberg en Austria, que es una torre de comunicaciones de más o menos 100 metros. La torre Santis en Suiza, les estoy mencionando las más reconocidas, de las que salen mayor cantidad de publicaciones, que se encuentra por allá en los Alpes, a 2.500 metros sobre el nivel del mar y tiene una altura de 124 metros. La torre Peisenberg, que tiene 160, digamos que es de las estructuras de comunicaciones más altas que existen, y la tendencia y los más altos son los que utilizan rascacielos. La torre 100 en Canadá, que el profe Francisco ya la había presentado la vez pasada, y el más alto laboratorio desde el punto de vista de ese punto de captación de rayo se encuentra en Japón, en la torre Skytree. Pero las investigaciones lo que han mostrado es que el efecto de estas estructuras elevadas está cambiando la dinámica de la actividad eléctrica, y lo que se ha demostrado sobre todo en los rascacielos en Japón, en Canadá y otros, es que el impacto de rayos directos sobre las torres no es común. Lo que hace es alterar la actividad de rayos en las cercanías. Hace unos 6 meses salió un artículo de los investigadores en Japón que decían que cuando comparaban el antes de la torre y después de la torre ha subido la densidad de descargas a tierra, pero la cantidad de impactos en la torre sigue siendo baja en comparación a esa cantidad de rayos que impactan. Y adicionalmente a eso, pues el efecto que genera y la presencia de rayos ascendentes como los que vimos en el video anterior. ¿Qué tienen estas torres? Esto es un ejemplo de la Skytree. Generalmente tienen unos sistemas. La captación generalmente se hace por medio de estructuras metálicas, y lo que se hace es una medición de la corriente que fluye a través de ella, sea un conductor o, como en este caso, las bases de la torre. Y aquí están los elementos. Entonces, para este caso se utilizan bobinas de Rogowski que abrazan la estructura. Mírenlas ahí con la flecha, se están resaltando. Como les decía, a partir de la corriente y de la tensión inducida en esos elementos y de las constantes de proporcionalidad entre esa tensión y esa corriente y su proceso de integración, se conoce la corriente. Conociendo la corriente y haciendo una integración matemática, se conoce la carga y se puede conocer la energía. Y es el insumo, por lo general, pues preferido para investigaciones, porque a partir de ello es que se comienzan a hacer diseños del sistema de protección contra rayos, la coordinación de aislamiento, la protección de sistemas eléctricos, etc. La complejidad, como les decía, es que esos elementos son lineales hasta un momento, o sea, esto es bastante lineal, se multiplica por 10, por 15, por 40, por 100, dependiendo la construcción, pero tienen una frecuencia límite. Y esa frecuencia lo que hace que tal vez si yo no dimensiono, selecciono muy bien esos equipos, esos elementos, pues yo tenga un quiebre o le quite información a las señales. Y allí también entra el estudio del procesamiento de las señales y el entender para qué. Perdón, aquí enciendo la luz. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, otros ejemplos con otra tecnología, por ejemplo, esta es la torre Greifsberg en Austria, que es una torre de comunicaciones. En la parte superior, que se muestra en esta figura, tiene una resistencia shunt. En la parte inferior tienen sistemas redundantes, entonces utilizan bobinas de Rogowski que permitan caracterizar la derivada de la corriente o la misma corriente y compararla con los sistemas con la medición shunt. Y los equipos de registro, que por lo general en todos los sistemas de medida se caracterizan por ser almacenados en estructuras, por ser guardados en habitaciones o en vehículos diseñados o construidos o ajustados para incluir allí todos los equipos de medición y registro. ¿Listo? ¿Qué tienen estas torres? Pues por lo general la riqueza y el costo parte, bueno, la estructura ya existe, entonces en eso no invertimos, pero la tecnología de los CTs, de las bobinas, de los integradores, del análisis de la fibra óptica que transmite las señales, de los concentradores, requiere costos. Y generalmente, como yo tengo un lugar en el que sé que existe una probabilidad mayor de que impacten rayos, pues casi siempre estos sistemas de medición directos están acompañados de sistemas de registro de video que permite observar elementos como los videos como los que vimos, en el que a través del video puedo determinar comportamientos de la descarga. Este es otro ejemplo, este es en el Morro de Cachimbo, que es una torre instrumentada para rayos como tal y que, si se dan cuenta, tiene la misma estructura,
Bueno, aquí no alcancé a hacer las modificaciones, pero básicamente miremos aquí a la izquierda, está la torre, utilizan Pearson, utilizan bobinas, unas integran, otras dejan la señal con la derivada de la corriente, utilizan resistencia shunt, tienen un cuarto donde están los equipos y adicionalmente agregan elementos de medición indirecta para terminar de completar lo que llamaríamos un super laboratorio de medición de descargas directas. ¿Listo? Y con ello comienzan a correlacionar estas mediciones simultáneas, directas e indirectas, es lo que nos ha permitido a quienes tenemos sistemas de medición indirecta poder tener modelos que correlacionan la corriente con los campos eléctricos o magnéticos que medimos. Y al final, ¿qué vemos? Pues vemos una forma de corriente, que ya ahorita les explico un poquito qué elementos tiene, pero que se caracteriza por tener una forma impulsiva, o sea, una tasa de ascenso muy rápido, ¿sí? Y luego unas zonas de decaimiento que, dependiendo la magnitud de la corriente directa, la corriente continua que permanece en la descarga, pueden tener ciertas duraciones que pueden cambiar también según la polaridad y que se relacionan directamente con el campo magnético o con la derivada de la corriente. ¿Listo? Eso es lo que permite que al final yo pueda correlacionar múltiples sistemas de medición y tener información en algunos casos redundante, pero en otros casos complementaria, que me da información adicional. Generalmente con los sistemas de medición indirecta yo no puedo ver corriente, pero a veces veo, por ejemplo, actividad en la nube, que no van a ver los sistemas de medición directa nunca, porque intranube nunca va a caer la descarga. Entonces siempre son sistemas complementarios y cada uno con sus ventajas y sus desventajas. La mayor desventaja de utilizar estos sistemas de elementos instrumentados, de torres elevadas, es que la medición de las descargas se restringe. Por lo general, la mayoría de estos eventos son ascendentes, positivos y negativos, en algunos casos con mayor tendencia hacia los positivos, y descargas de tipo negativo descendentes muy pocas, pero que también se pueden evidenciar. Lo que han mostrado los estudios es que por lo general una descarga descendente positiva con torres instrumentadas es muy, muy raro verla, por esa modificación que genera la estructura y la manera en la que se desencadena el proceso. Y aquí, pues algunos elementos, no me voy a detener aquí, el profe ya lo presentó, pero básicamente unas características de magnitud, ¿sí? Unas tasas de ascenso muy rápidas de algunos microsegundos, ¿sí? O sea, de millonésimas partes de un segundo, unas tasas de decrecimiento que, como lo mencionaba, dependen de las componentes DC o las componentes electrostáticas, como las llamamos generalmente, y unos valores en magnitud promedio representativos, pero que dependen de cada región, de cada lugar. Por lo general, en los libros y en las referencias vemos mucha información de tomada de mediciones realizadas en estas zonas templadas europeas. Y lo que se ha demostrado gracias a esta estación en Brasil y a los sistemas de monitoreo que existen en el continente, en la zona tropical, es que, y en Asia también, es que las magnitudes de las descargas tienden a ser mayores en magnitud de corriente en estas zonas tropicales que en las zonas templadas. Bien, y a través, como les mencionaba, del video, pues yo puedo identificar los eventos. Puedo, a través de un frame to frame, de un análisis foto a foto que constituye un video, construir o evidenciar el fenómeno o el avance del fenómeno. Y aquí en estos videos les voy a mostrar rápidamente, duran 30 segundos cada uno, el comportamiento de esos rayos y la diferencia que veíamos ahorita en casi todos descendentes. Como esto es una torre, aquí se encuentra la torre Geisberg, esta que estábamos hablando previamente, pues vamos a ver el comportamiento. Entonces ahí se ve. Y se ve la trayectoria del rayo ascendente. Esas luminiscencias continuas son los return strokes subsecuentes que aparecen o que se suceden en el proceso del flash completo. ¿Bien? Las polaridades solamente son evidenciables cuando uno ve la forma de onda, porque de otra manera uno no puede identificar fácilmente qué polaridad tienen. Si es ascendente o descendente, tal vez sí. Aquí a la derecha les pongo otro video similar, tomado con las mismas características, con la misma cámara, y donde se observan esos fenómenos y donde se ve que casi siempre el subsecuente toma la misma trayectoria. En este caso sí tiende a impactar siempre el mismo punto, que es arrancar del mismo punto, que es la antena, la torre, ¿sí? Y ascender hacia la zona de la nube, en donde puede cambiar ligeramente el punto de impacto. Y
nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero en el que quiero mostrarles cómo se ve el proceso del efecto versus el registro de corriente. Entonces, mientras va avanzando el video, les voy comentando. Aquí se van a ver los eventos. Miren, va cambiando de 0.1 microsegundos. Aquí la flecha en rojo va avanzando en el tiempo y ahí se sucedió el primer evento y miren la forma de onda de la corriente. Y luego van a ir avanzando, la línea punteada roja va a ir avanzando y se va a ir cruzando con nuevos strokes. Algunos strokes pueden ser subsecuentes de un flash o pueden aparecer nuevos flashes, porque esa también es la complejidad de la medición. Yo no puedo garantizar que todo sea el mismo flash. Y como se observa aquí, y en respuesta a una pregunta que hizo José Manuel, no siempre la primer descarga es la más grande. Por eso hay que tener cuidado. Muchos esquemas de protección se basan en que la primer descarga es grande y ya con eso dimensiona la magnitud. Pero las descargas de retorno primero son más rápidas. O sea, las variaciones, las tasas de ascenso de la corriente en el tiempo son más grandes, lo cual puede afectar de mayor manera los sistemas de protección o los equipos que puedan ser vulnerables. Pero lo que han mostrado mediciones que nosotros mismos hemos hecho aquí en Sabana es que no es muy bajo el porcentaje como se cree. Alrededor del 30% de las descargas subsecuentes, al menos una de ellas, puede ser más grande que el primer stroke. Entonces hay que tener cuidado en esa valoración y en esa afirmación de que todas las primeras descargas son grandes. Entonces, como lo vemos, el video sigue avanzando y cada vez que la línea roja se cruza con un evento, que es la sumatoria de todas las corrientes, esto es como si fuera corriendo dentro de la medición, pues se ven las formas de onda y al final puede uno evidenciar y correlacionar lo que sucede. De hecho, muchos investigadores correlacionan la medida directa con el video o la medida indirecta con el video. Lo que sucede es que una camarita de estas no baja de $6,000 o $7,000, o sea, al cambio y sumándole las coimas y los impuestos, se van como 30 millones en una camarita de estas, lo cual hace aún más complejo. Si no tengo a veces para equipos básicos, pues tener para una cámara de súper alta velocidad requiere a veces una inversión de recursos bastante alta. Entonces, estas son ventajas de los métodos directos. Yo creo que ya dejémoslo de este tamaño y saltemos a algo que ha sucedido aquí en Colombia. Entonces, hace alrededor de unos 20 años aquí en Colombia se inició un desarrollo de un proyecto con iniciativa de muchos profesores de la Universidad Nacional y con apoyo de algunas empresas del sector eléctrico, en el cual se implementó una estación, una torre instrumentada para la medición directa de rayos. Inicialmente, esto también yo lo había mencionado el profe Francisco, se planteó al final del siglo pasado, se montó por allá en Samaná, Caldas, pero los problemas de orden público, las amenazas, los problemas de accesibilidad, pues hicieron que ellos se mudaran a otra zona. La estructura final terminó puesta en Puerto Olaya, Santander. De hecho, en mudarse o en el trasteo, agregaron más altura a la nube, a la torre. Era una torre de aproximadamente 60 metros. Se pudieron registrar buena cantidad de eventos, pues buena cantidad de eventos, hablamos de más de 100 o 150 eventos, pero recuerdo que en unas mediciones, en una jornada de medición, una descarga tan grande que quemó muchos de los equipos y ya pues no había el recurso para mantener la estación. De hecho, en este momento está ya desmontada y no se tiene información, pero durante unos 2 o 3 años se adquirieron informaciones que fueron el insumo y el punto de inicio para poder hacerlo. Creo que la torre aún existe en ese lugar porque se encuentra en una zona de Ecopetrol, pero la instrumentación, la caseta, los equipos, pues todo eso se fue. De hecho, por ahí hemos tratado de hacer algunos estudios, unas indagaciones, apoyándonos en sistemas de medición y localización de rayos, a ver cuál es la influencia de ese elemento alto que aún creo que persiste allá en función de la modificación de la actividad de descargas en la zona. Bien, y debido a que, como les mencionaba, aunque yo tenga la torre puesta ahí lista para recibir el impacto, la probabilidad de impacto es muy baja o más baja de lo que uno cree, pues se han venido desarrollando, y además es costosa la implementación, se han desarrollado otro tipo de esquemas de medición, dentro de los cuales están los famosos rockets disparados a la nube de tormenta. Y lo que hacen es básicamente amarrarle un conductor a un cohete, dispararlo a la nube y esperar a que ese cohete y ese conductor que está conectado a tierra
incremente el campo eléctrico en esa zona donde está subiendo el rocket, se desencadene un líder y ello haga que se produzca una descarga atmosférica. Entonces, aquí los voy a dejar con un video donde hay varios ejemplos de esto. Aquí en ese mismo evento, pero en cámara lenta. Esa zona verde es la descarga. Ahí se evaporó el conductor y luego se aprovechó ese camino para que siguieran descargas subsecuentes. Esto es un ejemplo de una descarga anómala, o sea, que no siguió el camino que trazó la primera descarga. Ay, algo pasó. Entonces, como lo veíamos, hay un ejemplo de lo que sucede con los rockets y el cómo eso facilita o ese disparo y el conductor conectado a tierra facilita que se desencadene la descarga. Realmente lo que sucede es, primero, una corriente que no es la corriente de la primera descarga, quema el conductor, lo funde, y posteriormente a eso, como ya ese conductor ha disparado un líder, se establece una primer descarga que normalmente no tiende a contabilizarse o a considerarse en los estudios porque se considera una descarga modificada, o sea, no es natural, ¿sí? Es artificial y los parámetros generalmente no tienden a cumplir o a aproximarse a la generalidad del fenómeno. Pero los subsecuentes, que son los que aprovechan el canal y se tiran por allí mismo, pues lo dejan. Aquí tengo otros videos, pero voy a avanzar y voy a poner este que tiene un elemento particular. Entonces, arranquemos. This is a high-speed video of a rocket-triggered lightning flash. At the top of the frame, we can see a straight luminous section, which is the triggering wire elevated by the rocket in order to trigger the lightning flash. From the bottom of the wire downwards, we can see the path of what's called a downward negative stepped leader. Ay, me fui otra vez. Bueno, pero entonces ahí el video ya iba a terminar, pero lo que se veía allí era una zona muy recta en la parte superior. Acá en la parte superior estábamos viendo, voy a aprovechar y voy a rayar otra vez. Aquí en la parte superior veíamos una zona muy recta y luego veíamos lo tortuoso. Y es que este es otro esquema de rocket, de rayos disparados por rocket, y es en el que el conductor no está conectado a tierra, sino se deja libre, como si volara la cometa sin atarse al hilo. Y se genera la evaporación del conductor en la parte superior y lo que veíamos aparte es el líder que arranca desde la parte baja del conductor y hacia tierra. A diferencia de lo que veíamos en el video anterior, en el que la parte tortuosa era en la parte superior y digamos la zona recta, porque el conductor seguía en contacto con el suelo, con una referencia a tierra. Bien, y eso es los sistemas de medición directa. Entonces, quiero parar nuevamente aquí. Si alguien tiene dudas, preguntas sobre esto que hemos revisado, pues estoy dispuesto a que las atengamos o anotamos y luego las respondemos. Si alguien tiene dudas, pues active su micrófono o a través del chat, como ya lo hemos hablado. O si todo está ok, bueno, todavía no me tiren ok todavía porque de pronto alguien pregunta y sigue derecho. Entonces, si alguien tiene una pregunta, actívelo. Sí, yo tengo una pregunta, profesor Carlos. En las torres instrumentadas, ¿dónde es mejor poner los equipos de medición? ¿En la parte superior o en la parte inferior? ¿Qué distorsiona más las medidas? Bueno, por lo general, por la forma de la estructura, lo que se tienden a colocar es en la parte superior. Y lo que se aconseja es que en la parte superior, como lo vimos en algunos videos, si tengo múltiples sistemas de medición, pues por lo general lo primero que se pone en la parte superior son las bobinas. Aunque hay esquemas y digamos que cada investigador lo tiende a hacer, pero digamos que las bobinas tienden a ponerse arriba porque es el punto en el que
primero impacta la descarga. ¿Qué es lo que pasa? Que esa torre o esa estructura es un camino, es un medio de propagación. Y lo que sucede tal vez es que ese medio de propagación, como tiene un cambio de impedancia, porque vengo del espacio que tiene una impedancia hacia un medio que tiene otro valor de impedancia, puede tal vez afectar, distorsionar la forma de onda, lo que se conocen afectaciones por propagación de la señal. Entonces, si los pongo muy abajo, lo que va a suceder es que tal vez la presencia de la torre y esa onda viajando a través de la torre se vea ligeramente distorsionada por el material y por la configuración misma. Bien. Además, pues lo que se tiende por lo general es que a poner en la parte superior, porque como lo vimos, muchas de esas torres tienen antenas puestas, ¿sí? Y allí también existen ciertas interferencias. Entonces, las mediciones en la parte baja pueden tener ciertos ruidos de esos sistemas de comunicaciones. Entonces, por esa razón, se tienden a ubicar en la parte superior, pero depende de la estructura, porque como lo vimos, por ejemplo, en la estación de Morro Cachimbo, las shunt están abajo, mientras que en Geisberg están arriba, están puestas bien en la punta, en parte porque de ahí para abajo comienza toda la infraestructura de comunicaciones, y por eso pues hay como diferentes alternativas. Lo cierto es que muchas de las investigaciones están orientadas casi siempre a evaluar el efecto que los demás elementos que tiene la torre o la estructura pueden incorporar en la medición, y se usan entonces filtros de alta frecuencia, reductores de ruido. Por eso también importante las mediciones correlacionadas o redundantes de campo eléctrico, 2 o 3 sistemas de medición de corriente. ¿Listo? Por acá hay otra pregunta. Dice, profe, ¿hay algún link para poder ver las grabaciones de las sesiones? Sí, luego el profe Francisco nos explica, pero se están acumulando. El doctorado tiene un canal y allí van a terminar luego esas presentaciones y todos estos videos. Ahora Oscar dice, en el caso de las descargas con cohetes sin conductor a tierra, ¿tampoco se estudia la primera descarga? No, tampoco. Por lo general, siempre la primera descarga en la que se evapora el conductor y se establece el camino conductor, la primera descarga de retorno, tiende a ser desechada, a no ser tenida en cuenta a la hora de hacer la caracterización. ¿Listo? Si en la zona donde se instalan las mediciones puede aumentar el número de descargas, podría representar un peligro para zonas urbanas, pero ese es un efecto colateral del desarrollo arquitectónico o del urbanístico de la ciudad, porque generalmente los arquitectos no piensan en que por poner una torre o un edificio de 100 pisos, ahí van a caer más rayos o puede influenciar la actividad eléctrica circundante de la zona. Ellos piensan primero en construir cuántos pisos sea y lo que el proyecto dé, y luego cuando ya tienen digamos, claro los planos y cómo va a ser, buscan los ingenieros que establezcan un sistema de protección contra rayos para esa estructura, no al revés. Muchas veces si uno fuera quien decide las formas o la configuración de esas estructuras como ingeniero, uno diría no lo haga de esa forma, cambie la forma, quítele los perfiles en los bordes, haga cosas más redondeadas, no lo haga tan elevado, pero pues primero va la decisión civil, arquitectónica, y luego ahí sí, ¿quién me resuelve ese chicharrón? Señor ingeniero electricista, venga y diséñeme un sistema de protección contra rayos para esta condición. Y pues el ingeniero se tiene que atar a esa parte. Como lo mencionaba, la presencia de estructuras elevadas cambia la actividad eléctrica. No en conclusión, los estudios van mostrando que aumenta la actividad en función de la densidad de descargas a tierra. La cantidad de impactos, pues la torre tiene que estar diseñada para soportar cuántos impactos caigan, y allá es donde está el diseño de la coordinación y el diseño de protecciones que el profe Carlos, que acabó de conversar con nosotros, el profe Henry, el profe Helmut, nos van a estar contando sobre esos métodos para protección contra rayos y donde se deben tener en cuenta esas características y esas condiciones. Bueno, vamos avanzando. Herbert, profe, yo tengo una pregunta, profe Herbert. Adelante. Profe, sí, con Francisco. Yo tengo 2 preguntas ligadas a lo que mencionaban de los rayos en las zonas urbanas, pensando en algunas de las torres que parecieran zonas muy céntricas, muy pobladas, y sería interesante ver cómo se garantiza, qué se hace para que esa corriente que circula por esa estructura en una zona urbana y probablemente altamente poblada,
no afecte las zonas, las edificaciones cercanas. Queremos que caiga el rayo allí, pero ¿cómo hacemos para que lo que está alrededor no se vea afectado por esa corriente que va a circular por allí cuando llega pues a tierra? Y la segunda, también pues esas torres, muchas de ellas tienen una gran cantidad de sistemas de comunicaciones, la mayoría. ¿Qué se hace allí para que esos sistemas de comunicación no sean afectados por el mismo rayo que queremos que caiga allí? Bueno, primero, algunos de esos sistemas de comunicación tienen sus propios esquemas como de apantallamiento, que lo que hacen es protegerlo, pero siempre existirá la probabilidad de que un rayo no impacte la parte superior, sino que pegue la parte lateral. Y esos sistemas de comunicación tienen sus propias bajantes o conexiones a tierra que lo que pueden llegar es a tomar y captar esa corriente y llevarla al lugar seguro, ¿sí? Pero siempre existirá el riesgo de ese efecto. El otro tiene que ver con la radiación electromagnética que puede interferir mismo esos sistemas de comunicación, y allí es donde los diferentes rangos de frecuencia pues entran a jugar. El rayo tiene un ancho de banda muy específico de una frecuencia que se puede considerar media y baja, ¿sí? Mientras que los sistemas de comunicación tienden a trabajar en sistemas de frecuencia mucho más alta, en el orden de los megahertz, cientos de megahertz, que allá no llega las frecuencias generadas por una descarga eléctrica atmosférica. Y lo otro de cómo garantizar, pues existen sistemas, o sea, la coordinación no solamente consiste en captar el rayo, dirigirlo a tierra, sino cómo esa sobretensión, bueno, esos potenciales o esos gradientes de potencial a tierra que se aumentan debido a esa corriente pasando de manera transitoria, pues no interfieren en los demás sistemas, y pues allí comienzan a aparecer varios esquemas de conexión, como el uso de elementos que pueden durante cierto momento desconectar o aislar sistemas de puesta a tierra de diferentes edificaciones, y en otros casos a conectarlos o interconectarlos para que todos suban al mismo gradiente y no se vayan a generar flujos de corriente de un lado a otro, o que viajen corrientes y entren por ese sistema y se vean afectados. Existen muchas configuraciones, diseños o muchos arreglos en los cuales lo que uno busca es que luego que pegue el rayo, pues ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo dreno de buena manera? ¿Qué hago? El diseño también de mallas de puesta a tierra que cubran toda la superficie sobre la cual está la estructura, la conexión de las bajantes, utilizar la estructura como caminos conductores de esa corriente para evitar que solo uno o dos o tres conductores reciban toda esa corriente y puedan verse afectados, pues son parte de esa conexión o de esa estructura. Bien, entonces, no sé qué más preguntas tenemos. Dijo, profe, usted siempre dijo que no siempre la primera descarga era la que tenía mayor corriente. Si uno debe realizar la selección de EPS, ¿cómo se hace para obtener esa corriente máxima de descarga? Es que aquí hay dos diferencias, ¿sí? En el caso del análisis del diseño de descargadores, los descargadores se dimensionan en función de sobretensiones. No están diseñados para recibir directamente la corriente del rayo. Son funciones diferentes. ¿Sí? Las sobretensiones generalmente se generan o se inducen en los sistemas por efecto de esas corrientes, pero el descargador no recibe corriente, recibe una sobretensión, ¿sí? Y la corriente de descarga de un descargador no es la de la descarga eléctrica atmosférica, es la corriente normal de operación del descargador cuando está drenando esas sobretensiones. Dice, dos líneas ascendentes pueden alcanzar al mismo tiempo un mismo líder descendente. Sí, puede suceder. Se han reportado eventos en los que se reportan múltiples return strokes de diferentes flashes y que se han evidenciado gracias a las cámaras, porque es una competencia. Lo que pasa es que siempre van a haber ligeras diferencias en tiempo, pero puede existir la posibilidad de que dos líderes lleguen al tiempo y se genere una descarga al tiempo, una descarga múltiple de flashes diferentes. Eso puede suceder. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar, porque ya son las 5:30 y no voy ni en la mitad. Yo creo que voy a aligerar un poquito hoy, pero sin quitarle la relevancia de lo que queremos mostrar, y el próximo viernes vamos complementando. Comenzamos con el otro tema, que en ese pues nosotros aquí en Colombia tenemos un mayor nivel de conocimiento porque los sistemas de medición indirecta por lo general son los más usados. Generalmente se basan, como lo mencionaba antes, en la medición de campos eléctricos y campos magnéticos de varios tipos, lo que conocemos campos eléctricos rápidos,
que son de varios rangos de frecuencia, y campos eléctricos lentos, que son los campos electrostáticos que se generan entre la nube y la Tierra antes de que se desencadene una descarga de retorno o una actividad intranube. Entonces, basado en ello, generalmente con esto, pues se basa la tecnología de detección y localización de rayos, los sistemas de alerta y protección contra rayos, y además a partir de esta lectura de los campos eléctricos y magnéticos y su asociación con las corrientes de descarga, pues tenemos básicamente modelos electromagnéticos de las descargas de retorno, de la creación y el desarrollo de los líderes, y se pueden evaluar requerimientos de compatibilidad electromagnética, que era algo que mencionaba el profe Francisco, cómo hacer para que estas antenas y estos sistemas no se vean directamente influenciados por el impacto directo de un rayo. Entonces, eso es compatibilidad electromagnética, poder permitir que coexistan tanto el rayo, que no tiene control, como el sistema de comunicaciones o el sistema eléctrico, y sea capaz de soportar el efecto de ese rayo. Eso es compatibilidad, el que puedan trabajar de manera armónica, cada uno cumpliendo sus funciones, pero en el que uno no entorpezca la función o el desempeño de otro. Y basado en eso, pues lo primero, el más básico que se utiliza son los molinos de campo, que se basan en conceptos muy básicos de teoría electromagnética. No importa en el nivel que estemos o si somos ingenieros o no lo somos, pues todos sabemos que las cargas opuestas se atraen, pero esa atracción desde el punto de vista eléctrico se ve manifestado en algo que es el campo eléctrico. Ese campo eléctrico es esa fuerza que se ejerce y se establece. Puede ser por una carga aislada, como se ve aquí a la izquierda, positiva, negativa, o por interacción de dos objetos cargados con igual polaridad, diferentes polaridades o diferentes magnitudes de carga. Y esta grafiquita de aquí nos sirve simplemente para que tengamos algo en cuenta que vamos a estar mirando en las siguientes diapositivas, y es que por convención el campo eléctrico que puede generarse por cargas aisladas, insisto, o por interacción entre objetos cargados, generalmente apunta o sale de las cargas positivas o de los centros de carga positivas y llega a los centros de carga negativa. Y esa dirección del campo eléctrico es lo que permite desarrollar o ha permitido desarrollar medición indirecta de diferentes esquemas. El del circuito eléctrico atmosférico, el de la medición del campo atmosférico, se basa en la medición del campo eléctrico estático, o sea, continuo, que no varía en el tiempo, que se establece por interacción entre las cargas en la nube y las cargas en la Tierra. Y a partir de allí, pues cuando tenemos buen tiempo, que como les mencionaba, hay partículas de aire que están ascendiendo y que por lo general están ionizadas positivamente, pues establecen una dirección del campo eléctrico hacia abajo, como les decía, sale de positivas y llega a negativas, con valores que están cercanos a los 100 o 200 voltios metro, muy bajito, y que cuando se establece y se está configurando la nube de tormenta comienzan a subir, llegan hasta los 10, 20, 30 kilovoltios metro, dependiendo de la interacción de esa carga, y en el que la dirección del campo eléctrico cambia, porque apunta nuevamente, llega a negativo y sale de positivo, y en ese proceso de orientación de carga, como la parte baja de la nube es resultante o dominante negativa, pues la Tierra adquiere, o las cargas positivas suben hacia la parte cercana o más cercana a la nube, que es la superficie del terreno. A partir de allí, pues uno puede tener como una información de esas polaridades. Entonces, generalmente por convención física, el campo eléctrico se tiende a marcar en función del potencial o el valor, la polaridad que adquiere la Tierra, el suelo. Entonces, a esto de aquí lo llamaríamos campo eléctrico negativo y a este de acá positivo. Pero en la física atmosférica se tiende a utilizar un criterio contrario. ¿Por qué? Porque los elementos que miden adquieren generalmente el valor o el campo eléctrico asociado al gradiente del potencial, o sea, a la variación del potencial que tiene una relación con el campo eléctrico, y que en una expresión matemática muy simple pues tienen el signo contrario con respecto al campo eléctrico. Entonces la comunidad física atmosférica adquirió positivo y negativo en relación a ese gradiente y no a la convención normal del resto de la gente. Eso ha creado confusión, y de hecho cuando uno está empezando en este tema, cuando ve que cambian las polaridades y que no es como normalmente uno lo entiende, pues genera un poquito de confusión, pero hago esta claridad para que entendamos más adelante.
Eso hace pues que si yo comienzo a establecer unas ciertas magnitudes y yo quiero evaluar cuál sería el potencial eléctrico, la tensión en la nube por efecto de esa relación entre campo eléctrico y distancia, si entre la nube y la Tierra hay aproximadamente 3 kilovoltios metro, que no es una condición de tormenta intensa, es simplemente nubosidad, se está comenzando a formar y a madurar la nube, y la distancia entre el cielo y la nube, entre la Tierra y la nube es de unos 2 kilómetros o 3 kilómetros, pues yo tengo alrededor de 6 millones de voltios como potencial eléctrico en ese arreglo. Y eso habla de la gran cantidad de potencial que les mencionaba antes cuando comenzamos esta charla, que también se debe tener en cuenta, pero hay que diferenciar entre este potencial eléctrico, que es por interacción de carga y el establecimiento del campo eléctrico, y otra cosa, la carga y la corriente que fluye entre la nube y la Tierra o viceversa. Estos molinos de campo son dispositivos básicamente que lo que tratan es de trampear el comportamiento del campo eléctrico. Digo trampear desde el buen sentido, y es el campo eléctrico es estático, no cambia en el tiempo, pero con ayuda de elementos rotativos hago que esa señal, que aunque es estática, constante en el tiempo, comience a tener variaciones en el tiempo en función de esos cambios y esas rotaciones. Entonces un molino de campo básicamente es un elemento que tiene un par de hélices, una que generalmente está quieta, que es el sensor, una placa, un sensor, tiene un obturador mecánico, que es una hélice que está girando, y tiene otra hélice que en combinación con ese obturador abre y cierra una pequeña ventana a través de la cual puede pasar el campo eléctrico y en el sensor inducir carga. Y esa carga proporcional permite estimar el campo eléctrico que se tiene allí. Entonces, aquí en un sistema muy básico, en una posición, aquí está la hélice, el sensor, y en la posición A, cuando la hélice está corrida y desplazada con respecto al hueco que tiene la placa fija, pues el campo eléctrico entra por ese espacio, llega al sensor e induce carga. Entonces la placa se carga, adquiere carga. Y cuando, y cuando la hélice se cierra, cuando cierro totalmente el espacio y bloqueo, apantallo el campo eléctrico, pues la placa se descarga porque pierde la influencia de ese campo eléctrico, de tal manera que cada rotación que tiene esa hélice genera cambios en la carga sobre el sensor y ello me permite determinar, ¿sí?, o conocer los cambios que se van teniendo en el campo eléctrico. Es una medición de tipo lenta, ¿sí?, porque las variaciones o los cambios generalmente se suceden en tiempos de milisegundos. Entonces decimos, profe, pero es que milisegundos igual es rápido. Sí, pero en función de un evento como un rayo, un flash, una descarga de retorno que está en el orden de cientos de microsegundos, milisegundos, es muy lento. Con ayuda de sistemas con sistemas electrónicos, con amplificadores, con integradores, pues al final yo puedo tener una relación entre una corriente que fluye a través de un circuito en el molino por efecto de esa carga eléctrica y la variación que estoy creando en el tiempo por efecto de apertura y cierre de la hélice, y convertir ello en una tensión que luego corrijo y que me permite tener un valor proporcional que reporto como campo eléctrico. Y esta es una indicación de lo que sucede en la actividad atmosférica antes de que se desencadene la ocurrencia de flashes, ¿sí? Esto es lo que me va alertando, las modificaciones fuertes de campo eléctrico me van mostrando o me van indicando lo que sucede. Y los cambios de polaridad también me van diciendo lo que sucede. Entonces, aquí tengo un edificio, esto es un ejemplito muy rústico. Estas imágenes, por cierto, me ayudó el monitor del grupo de investigación, Samuel Jiménez, que por ahí debe estar. Entonces, en el que por condición, como ya lo vimos ahorita de lo que es campo positivo y campo negativo, pues la nube está muy lejos de la edificación. Y en ese momento, el campo eléctrico, recuerden que es positivo. Y entonces tengo un incremento del campo eléctrico cuando estoy en buen clima. Entonces hay un aumento de campo eléctrico y es positivo. Pero cuando la nube se acerca a la estructura y ya estoy debajo, me cambia la dirección del campo eléctrico y lo que yo veo es un cambio de polaridad. Y mientras está la actividad de tormenta, la nube está muy cerca al sensor, pues el campo negativo me alerta de una posible actividad eléctrica que puede desencadenar en rayos, ¿sí? O simplemente cambia el campo eléctrico, me puede generar una alerta
ligera o una alerta urgente de que se va a desencadenar una tormenta y con ello yo tomo precauciones. Estos son sistemas de alarma que se utilizan en muchos lugares. Aquí en Colombia es típico en lugares abiertos, en campos de golf, en algunos estadios se tiene, en las plantas petroleras se utiliza por montones, ¿sí? Y en el mundo, uno de los ejemplos más prácticos de este tipo de redes de molinos que me ayudan para alertar la tormenta y evidenciar la variación del campo eléctrico es el Centro Espacial Kennedy, donde se realizan los lanzamientos de las misiones espaciales. Es una red de 34 molinos dispuestos en un espacio, un terreno relativamente corto. Para ponerles un ejemplo, Bogotá es ligeramente más grande que ese espacio en donde se encuentra el Centro Espacial Kennedy y en donde tienen alojados diferentes puntos de lanzamiento, los lugares o las oficinas de la NASA, los laboratorios, etcétera, etcétera. Y lo utilizan es para alertar si viene o si se aproxima una tormenta y de ello dependerá la toma de decisión de si se lanza o no se lanza el cohete al espacio. Entonces, tienen 32 sensores, eso es muchísimos sensores dispuestos, más o menos la distancia entre sensores, aquí lo vemos, 1 grado es 111 kilómetros y aquí estamos en décimas de grado, o sea, aproximadamente este espacio es de 11 kilómetros, entre punto 6 y punto 7 hay 11 kilómetros y miren la distribución de los molinos. Entonces hay unos molinos puestos en tierra que llaman en la zona en la zona interna, hay unos molinos desplegados en toda la costa y con esa información aquí les pongo en paralelo los lugares de los lanzamientos. De hecho, dentro de 8 o 15 días hay un lanzamiento por acá en el complejo 39. Entonces, esa condición hace que yo conozca muy claro el comportamiento del campo eléctrico y ante ligeras modificaciones que pasen unos umbrales se genera una alerta y se dice no puede haber lanzamiento, porque puede existir riesgo de que haya un impacto de un rayo sobre un tanque que tiene combustible y que puede desencadenar en una explosión, que de hecho hay videos que reportan y registran impactos mientras, sobre todo cuando estaba puesto el transbordador espacial. Algunos de ustedes son muy jóvenes para recordar el transbordador espacial, pero una nave, casi un avión que se mandaba al espacio y en el que se observa el impacto de rayos directamente sobre esas estructuras, que por el momento mientras están en tierra están conectadas a tierra. O sea, la estructura y la carcasa del avión o la del cohete están conectadas a tierra de tal manera que si pega un rayo, pues la corriente vaya a tierra y no vaya a generar una explosión o algo por el estilo. Y con estas redes se pueden generar perfiles de campo eléctrico. Esto lo hacen algunas empresas en Colombia, que tienen desplegadas redes de sensores de molinos de campo y envían alertas a través de teléfonos y a través de otros elementos para dar novedad respecto a posibilidades de descargas. Los otros métodos, todavía me quedan 15 minutos y los voy a usar para cerrar esta parte de campo eléctrico, tienen que ver con cómo mido las variaciones rápidas. Las variaciones rápidas ya no es el campo electrostático, sino la variación de campo eléctrico que me produce los return strokes, los líderes, las descargas preliminares y los demás eventos que acompañan un flash. Aquí tenemos alrededor de 5 eventos diferentes que acompañan un flash. Y básicamente la relación es que por cada impacto de corriente que existe, sea en la nube o sea nube tierra, pues existe una dirección de propagación que estará en esta flecha que apunta hacia C, que pues la velocidad de propagación de estas señales es la velocidad de la luz, y acompañado de ello existe una radiación de campo eléctrico que generalmente tiene dominante vertical y una componente de campo magnético que generalmente es radial, o sea, está saliendo del punto de impacto, ¿sí? Y está apuntando en todas direcciones. Y basado en esto es que yo puedo utilizar sistemas de medición. Para medir campo eléctrico existen muchos sensores, placas, antenas látigo, otro tipo de antenas mucho más elaboradas, cables horizontales, pero realmente el método más usado, más común, más simple de implementar es el que usa antenas de placas paralelas, que básicamente lo que hacen es comportarse como condensadores que adquieren un potencial o una diferencia de potencial y esa diferencia de potencial proporcional al campo eléctrico que se radia
¿sí? A partir de la ocurrencia no solamente de una descarga a tierra, sino de la interacción de corrientes que puede sucederse también en la nube. Entonces, este tipo de sistemas está compuesto por una antena de placas, un circuito electrónico, un osciloscopio digital y un equipo de cómputo que me permite guardar las señales que tiene ese osciloscopio. La función de cada uno de los elementos lo que permite es establecer desde el punto de vista eléctrico un arreglo de capacitancias, un divisor de tensión. Entonces, sobre la antena se aplica un campo eléctrico, que es el que se irradia por la descarga. Aparece una caída de tensión, que está ilustrado por esta fuente de tensión. La antena tiene una capacitancia asociada, un condensador, un almacenador de energía por efecto del campo eléctrico. Y el circuito, bueno, un cable que hace la conexión, que es este azulito, y un circuito electrónico que lo que hace es adecuar la señal y llevarla hacia el osciloscopio, hacia el registrador, porque hay múltiples equipos para hacerlo, que permiten hacer la captura de estas señales. Bien, esos circuitos durante mucho tiempo funcionaron o basaron eso en un desarrollo por allá de 1982 con un circuito que se basaba en un integrado. Esto es un circuito de amplificador que lo que hace es adecuar impedancias, un cambio de impedancias que viene de la antena al cable y del cable al circuito y luego la salida hacia el osciloscopio, o sea, adecuar el camino, acoplarlo perfectamente para que no existan cambios en la señal y además como un amplificador, pues dar energía a esa señal para que llegue hasta el osciloscopio. ¿Y por qué dar energía? ¿Por qué agregar energía a la señal? Porque generalmente las tensiones que se miden con este tipo de circuitos son muy pequeñas. Entonces existen unas ganancias en los circuitos y unos acoples adecuados que garantizan la medición, así sea lejana. Porque el problema de estos sistemas es que están sujetos a la distancia que hay entre la descarga y el lugar donde yo tengo puesto el sistema y la antena. Entonces, un circuito que es este que está aquí, que duró como 35 años siendo usado por toda la comunidad, de hecho aún se usa. Hace unos 5 o 7 años ese circuito amplificador se descontinuó, el fabricante dejó de hacerlo. O sea, existen en el mundo, pero como algunos vinos, muy pocos y digamos el stock que se tiene es muy pequeño. Hay algunas empresas que han comenzado a generarlo o a construirlo nuevamente, pero como la demanda no es muy alta, pues digamos que lo que existe en el mercado son los remanentes que dejó el fabricante. Y en el desarrollo de parte de la investigación doctoral que yo adelanté junto con un grupo grande de investigadores, el apoyo del grupo de compatibilidad de la Nacional que me apoyó en el doctorado, ingenieros electrónicos, estudiantes, pudimos desarrollar un circuito nuevo que daba unas características iguales y en algunos casos superiores a las del circuito anterior, con un desempeño bastante bueno. Y a partir de hace 2 o 3 años, bueno, realmente el circuito quedó en el 16, ya van a cumplirse 4 años, pero que a partir de experimentación y de múltiples mediciones subsiguientes hemos podido demostrar su validez, pues aquí en Colombia venimos usándolo continuamente. De hecho, es el circuito que tenemos en la estación de la Universidad Nacional, el que se está desarrollando para nuestra universidad distrital, pues se basa en este nuevo circuito. Y ese nuevo circuito ha pasado por muchas pruebas de laboratorio, por muchas evidencias de desempeño, pruebas de alta tensión, simulaciones en COMSOL, evaluación de parámetros, la evaluación de la ubicación, porque algo relevante en la medición de campo eléctrico es que se influye en función del lugar en el que lo instale, porque a medida que subo en la altura con respecto a la Tierra y la nube, también hay lo que conocemos como líneas equipotenciales, o sea, el espacio va teniendo un potencial asociado y donde yo ponga la antena, pues hay una influencia de ese equipotencial o de ese potencial que se ubica en esa zona. Entonces, el ubicar la antena en el suelo o en la parte alta de un edificio tiene un reto y es que ese edificio y la estructura alrededor influencia el comportamiento de esa antena. Entonces uno tiene que pasar por simulaciones en COMSOL, definir muy bien el terreno, mirar cuáles son los elementos circundantes que entran en consideración para al final obtener valores de compensación que como su misma palabra lo dice, compensan el efecto de esas estructuras y de esa posición. Total, ese circuito pasó por muchas pruebas, una de ellas la hice por allá en Sri Lanka hace ya 4 años,
Me fui hasta por allá con el único ánimo de aprender todo lo que ellos hacían, porque tienen un laboratorio mucho más grande, de muchos más años, de mucha más tradición que nosotros, en parte porque son el laboratorio tropical de la Universidad de Uppsala y otras universidades europeas, ¿sí? Que bajan allí a Sri Lanka a medir y a tomar información, porque al ser tropical tiene las mismas condiciones de Colombia. Y allí pudimos hacer pruebas para garantizar el buen funcionamiento de ese circuito. Y comparábamos señales, formas de onda. Esto es simplemente un ejemplo de lo que se veía. Y el día que pudimos comprobar que ese circuito era equivalente fue el día en el que yo en lo personal dije que yo ya podía acabar mi doctorado, porque basaba muchas de las mediciones en lo que pudiera registrar aquí en Colombia y no teníamos circuito para medir. Y cuando comencé a ver estas señales y a ver la similitud, porque si se dan cuenta entre una y otra lo que cambia es la magnitud, mi función en ese momento fue medir la mayor cantidad de flashes y poder correlacionar esos circuitos de medición, tomando como patrón el original que tenían allá y el nuevo que estábamos desarrollando. Y en esas pruebas pude medir 1300 flashes. Pude medir más, pero ya no me daba más el computador. Llegué a 1312 flashes y pude llegar a encontrar una constante de proporcionalidad entre un circuito y otro, que luego en el laboratorio lo pude demostrar. Total, al final, con estos sistemas de medición indirecta, uno lo que puede medir es, en función de la corriente, un campo eléctrico proporcional, que puede ser, en este caso aquí pongo un par de ejemplos de algo raro, para que nos vayamos familiarizando para la próxima sesión, de un rayo de polaridad positiva en corriente que genera un campo eléctrico vertical negativo. Y esa es la manera, con ayuda de campos eléctricos y magnéticos, de poder evidenciar la polaridad del rayo. Generalmente la polaridad, por convención, porque se adoptó en física atmosférica, la evaluación concluyó eso. Rayos positivos en corriente generan cambios negativos de campo eléctrico. Y rayos negativos en polaridad en corriente generan cambios positivos. Entonces, cuando uno ve un flash positivo, pues lo ve de esta manera, que no lo habíamos visto hasta el momento, y cuando uno ve un flash negativo, miren los cambios positivos del campo eléctrico. Y con ello, pues da uno un paso adelante para medición de campo eléctrico. Ya 5 para las 6, vamos a parar aquí, no quiero llenarlos, voy a dejar campo magnético para la siguiente sesión, porque de campo magnético se derivan los sistemas de medición y localización de rayos en algunos métodos, y entonces en ese momento los vamos a revisar y los vamos a engranar con esos métodos de localización y detección. En estos últimos 4 o 5 minutos, pues quiero abrir el espacio nuevamente. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes sobre lo que estaban planteando hace un momento. Sí, por aquí había una pregunta que decía: ¿de qué depende que la Tierra esté cargada positiva o negativamente? Como les mencionaba, es un proceso de orientación de carga que se genera por, si la nube adquiere un potencial negativo, ¿sí? Por contraposición a ello, en la Tierra la orientación de carga hace que sobre la superficie se depositen las cargas positivas. ¿Sí? Esas cargas positivas no son protones, esas cargas positivas son átomos o moléculas cargadas positivamente, ¿sí? Que les faltan electrones. Entonces, mientras que los electrones sí que pueden dispararse, salirse por fotoionización, por colisión entre partículas de los materiales, esas colisiones pueden generar desprendimientos de electrones. Los electrones sí pueden estar como subpartículas dispuestas en la nube o en la Tierra. Entonces, esas son como las dos diferencias. Por acá pregunta Andrés, ¿los cambios son así, profe, cierto? Flash positivo, cambio negativo, flash negativo. En campo eléctrico sí, o sea, un flash de polaridad positiva genera una corriente positiva, como debe serlo. Pero en el campo eléctrico se ve de polaridad negativa, ¿sí? Y no con la misma forma, porque entre campo eléctrico y corriente no hay una proporcionalidad directa. ¿Sí? O sea, las formas de onda no son las mismas. Tengo que hacer análisis matemáticos e incluir modelos para pasar de campo eléctrico a corriente. ¿Sí? Caso contrario a el campo magnético y la corriente, porque sí existe, bueno, tampoco existe una relación directa, pero entre campo magnético y corriente sí hay unas formas similares, que las vamos a ver más adelante, pero en proporcionalidad tengo que agregar constantes que me permitan determinar la magnitud de esa corriente.
Entonces, por eso las formas de onda no se parecen, y en unas par de diapositivas previas que les mostré al comienzo, uno veía que el campo magnético sí tenía la forma de la corriente muy, muy, muy parecida. ¿Listo? ¿Se puede decir que la Tierra es un dipolo? Como terreno, sí, claro, porque es que si las cargas positivas suben a la superficie, en la contrabajo se posicionan las negativas. ¿A qué profundidad? No, pues eso depende de la intensidad con la cual esas cargas positivas suban a la superficie. En la nube pasa lo mismo. La nube en su condición positiva bajo negativa es un dipolo. Es un dipolo, pero normalmente el modelo de 3 capas habla de un tripolo, entre comillas. Región positiva arriba, región negativa intensa y región baja positiva nuevamente. Entonces existen también muchos modelos, pero claro que se puede considerar así. En parte porque es un solo bloque, ¿sí? En una lámina metálica, en una cara puede ponerse la carga positiva, pero en la de abajo tiene que ponerse la negativa, ¿sí? Y si lo vemos como dipolos, pues los dipolos siempre van a ir de la mano. Entonces se posicionan o se orientan en función del campo eléctrico, pero siempre tienen su complemento de carga opuesta para que en el balance general, pues la carga neta sea 0. ¿Listo? Entonces, con esto creo que vamos cerrando. Profe Herbert, quisiera comentar algo, solo para cerrar. Quisiera agradecer mucho la asistencia, pero además quisiera saludar al profesor Francisco Román. Yo no puedo pasar sin saludarlo porque además de ser pues un colega, un amigo, es mi tutor, es el tutor de muchos de nosotros que nos formó en este campo y nos dio pues el apoyo y las luces para dirigirnos en esta dirección de los rayos, y pues de hecho él con mayor conocimiento que el nuestro nos podría aportar en este seminario. Entonces, pues Francisco Román, profesor Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Qué honor estar, que nos acompañe en este seminario. Espero que nos pueda seguir acompañando en otras sesiones más. ¡Ah, carambas! No sé si puedo meter la cucharada. ¡Qué maravilla! No, gracias, ustedes claro. están haciendo un seminario muy, muy bueno. Los felicito. ¡Qué gran iniciativa! Realmente se adquiere una visión global muy, muy buena sobre los rayos. Realmente los felicito y me quito el sombrero. Me están dejando muy lejos. Gracias. No, para nada, profe. Okay. Gracias. Un honor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.